Bien, continuamos con la serie de la ley a la ley, un recorrido por el Código de Derecho Canónico, una serie que en lo particular para mí complementa tres aspectos fundamentales de la vida de todo cristiano católico, que es el acercamiento a la palabra, y eso lo tenemos abordado desde la serie A la luz de su palabra, un acercamiento al catecismo de nuestra Iglesia Católica vigente al momento que hago esta grabación que es con la serie Católicos con Doctrina, y ahora de la ley a la ley, que entendiendo que así como Dios, a través del profeta, gran profeta y hombre, profeta, juez, líder que fue Moisés, entregó los 10 mandamientos, y a partir de ahí pues surgió todo, una cantidad de normativas que lo explica, por ejemplo, muy bien el libro del Levítico. Nosotros los cristianos católicos también tenemos una legislatura que regula aspectos eclesiásticos, muy centrados también en la vida de los sacerdotes, los consagrados, pero no deja por fuera también la vida laica y los compromisos que asumimos desde la vivencia de nuestra fe. Entonces, para mí es un estudio compartido, así no estoy exponiendo una serie desde el conocimiento previo de ella, sino que voy haciendo lectura de los cánones, o de los canon que van, en este caso, vamos a leer hoy del 7 al 22, lo haré de manera muy corrida, para no ser muy extenso el capítulo, y este sería el episodio número 3 pues, de esta serie. Vamos a hablar de las leyes eclesiásticas, y comenzamos con el canon número 7, que dice así: la ley queda establecida cuando se promulga, es decir, esto hablaría un poquito de los tiempos en que entran en vigencia. Saben que en el derecho no soy abogado, pero hay un tema de la retroactividad de la ley. O sea, cuando tú, por ejemplo, dices, bueno, si esto no estaba legislado o en el momento en que ocurrió el incidente, no debería regir algún tipo de sanción. Creo que en la línea pues va un poquito esto, entender que si algo se promulga, o queda aprobado, es a partir del momento en que se promulga, esa ley, de ahí en adelante es que empieza a tener vigor. No se puede juzgar, así como se nos invita a no juzgar la historia hacia atrás, desde nuestro presente, pues la legislatura canónica, entiendo, va en este mismo sentido. En el canon 8 dice: las leyes eclesiásticas universales se promulgan mediante su publicación en el Boletín Oficial Acta Apostolica Sedis, o sede, sede del Acta Apostólica. Aquí está en latín, como yo no hablo latín, lo digo en lo que entiendo en español. A no ser que, en casos particulares, se hubiera prescrito otro modo de promulgación, y entran en vigor transcurridos 3 meses a partir de la fecha que indica el número correspondiente de las actas, a no ser que obliguen inmediatamente por la naturaleza del asunto, o que en la misma ley se establezca especial y expresamente una vacación más larga o más breve. Es decir, hay que estar pendiente. Voy a poner un ejemplo, no sé si aplique, pero el caso de José Gregorio Hernández. En el momento que yo estoy haciendo esta grabación, José Gregorio Hernández se ha autorizado, que va a ser canonizado. O sea, el milagro que lo eleva ya formalmente al tercer nivel, siervo de Dios, beato y santo, es la canonización, y el que establece una fecha universal, está aprobado. Más sin embargo, no podemos todavía llamarlo santo hasta que la fecha no esté determinada, y será a partir de esa fecha que José Gregorio será reconocido universalmente como santo de toda la iglesia, que es maravilloso. Hay gente que tú escuchas, inclusive sacerdotes que están oficiando misa, y ya dicen San José Gregorio Hernández. En el momento que lo están diciendo, que es anterior al que yo estoy haciendo esta grabación, es incorrecto decirlo así, porque aunque todos tenemos certeza ya desde que es beato, que está en el cielo y que es santo, la iglesia tiene unos procesos que hay que respetar, y eso va muy de la mano con el tema del Código de Derecho Canónico. En este mismo canon 8 hay una sección 1 y viene la sección 2 que dice: las leyes particulares se promulgan según el modo determinado por el legislador, y comienzan a obligar pasado un mes desde el día que fueron promulgadas, a no ser que en la misma ley se establezca otro plazo. Eso creo que ya está bastante claro. El canon 9 dirá: las leyes son para hechos futuros, son para los hechos futuros, no para los hechos pasados, a no ser que en ellas se disponga algo expresamente para estos. Qué interesante, le doy pidiendo luz al Espíritu Santo, porque esto es lo que acabo de explicar o de mi interpretación, pero además voy a poner un ejemplo del caso de Galileo.
Galileo, que tuvo excomulgado, que tenía todo este tema con él, no es que surgió luego una promulgación de una ley, pero sale luego como algo que levanta esa sanción y que aplicaba retrospectivamente, aplicaba hacia atrás, o sea, juzgaba algo, un hecho que había pasado en el pasado, valga la redundancia. Pero en el caso particular, fíjense que aquí habla justamente que las leyes cuando se promulgan van del presente que se promulga, del día que se promulga en adelante, no están hechas para juzgar hacia atrás. El canon décimo dirá, se ha de considerar invalidantes o inhabilitantes tan solo aquellas leyes en las que expresamente se establece que un acto es nulo o una persona es inhábil. ¿Ok? Aquí se habla también, bueno, el tema de la nulidad de una ley o de una persona que no está hábil con respecto a esa ley, eh, cuando el acto en sí mismo lo establece así. En el canon 11 dirá, las leyes meramente eclesiásticas obligan a los bautizados en la Iglesia Católica y a quienes han sido recibidos en ellas, siempre que tengan uso de razón suficiente y, si el derecho no dispone expresamente otra cosa, hayan cumplido los 7 años. Este es importantísimo también destacarlo, yo sabía que lo había leído en alguna parte. Para la Iglesia, una persona ya es consciente de sus actos, o sea, ya tiene vinculación, ya está arropada bajo las leyes canónicas a partir de los 7 años. Pueden pasar muchas cosas que un niño de 6 años, 5 años haga, inclusive por eso esto establece que la primera comunión no debería hacerse con niños menores a esa edad, por un tema de conciencia de lo que el niño está recibiendo. Tampoco soy muy amigo de que lo haga muy pasada esa edad. Yo creo mucho en la pureza entre los 7, 8 años, y tuve un grupo de catequesis especialmente de 8 años, o entre 8 y 9 años, que fue un grupo maravilloso de niños, muy, muy puro, o sea, muy inocente. Ya los más grandes de repente están más hacia una formación para confirmación. Pero vean lo que establece aquí la ley, o sea, quién es el sujeto de ley o a partir de qué edad, así como civilmente uno es responsable de sus actos a partir de los 18 años, pues la iglesia establece que una persona que ya tiene 7 años cumplidos, ya está dentro del esquema de obligación de las leyes de la iglesia católica, pero además tienes que estar bautizado porque o sea, todo lo que no está bautizado y no forma parte de la Iglesia Católica, pues no tiene aplicación a estas leyes. En el 12, que tiene tres numerales o tres incisos, el primero dice, las leyes universales obligan a todo el mundo, a todos aquellos para quienes han sido dadas. 2, quedan eximidos de las leyes universales que no estén vigentes en un determinado territorio, todos aquellos que de hecho se encuentren en ese territorio. Y 3, las leyes promulgadas para un territorio peculiar obligan, sin perjuicio de lo que se escribe en el canon 13, aquellos para quienes han sido dadas, que si tienen allí su domicilio o cuasi domicilio y viven también de hecho en ese lugar. Vamos a ver qué dice el canon 13. Las leyes particulares no se presumen personales, sino territoriales, a no ser que conste otra cosa. Así luego nos dirá, los transeúntes no están sometidos y las leyes particulares de su territorio a las leyes, perdón, los transeúntes no están sometidos a las leyes particulares de su territorio cuando se encuentran fuera de él, a no ser que su transgresión cause daño a su propio territorio o se trate de leyes personales. Tampoco estarían sometidos ni a las leyes del territorio en el que se encuentran, exceptuadas las que miran a la tutela del orden público, determinan las formalidades que se han de observar en los actos o se refieren a las cosas inmuebles situadas en ese territorio. Y 3, del tema de los transeúntes que no están sometidos, los vagos están obligados por las leyes, tanto universales como particulares, que estén vigentes en su lugar donde ellos se encuentran. Fíjense ustedes que me imagino que hablarán de la gente que vive en situación de calle, o la gente que está desempleada, qué sé yo, bueno, también se entiende que hay un acatamiento, un cumplimiento para ello. En el canon 14 nos dirá, las leyes, aunque sean invalidantes o inhabilitantes, no obligan en la duda de derecho, en la duda de hecho, pueden los ordinarios dispensar de las mismas, con tal de que, tratándose de una dispensa reservada, suele concedérsela la autoridad a quien se reserva.
La 15 dirá, la ignorancia o el error acerca de las leyes invalidantes o inhabilitantes no impiden su eficacia, mientras no se establezca expresamente otra cosa. Esto es el refrán que dice, el desconocimiento de la ley pues no exime de su cumplimiento. En este mismo canon 15 luego dice, no se presume la ignorancia o el error acerca de una ley, de una pena o de un hecho propio o de un hecho ajeno notorio, se presume mientras no se pruebe lo contrario acerca de un hecho ajeno no notorio. En el canon 16, que tiene tres incisos, también dirá el primero, interpretan auténticamente las leyes el legislador y aquel a quien éste hubiera encomendado la potestad de interpretarlas auténticamente. Dos, la interpretación auténtica manifestada en forma de ley tiene igual fuerza que la misma ley y debe promulgarse. Tiene efecto retroactivo si solamente aclara palabras de la ley de por sí ciertas, pero si coarta la ley o la extiende o explica la que es dudosa, no tiene efecto retroactivo. Y tres, pero la interpretación hecha por sentencia judicial o acto administrativo en un acto particular no tiene fuerza de ley y solo obliga a las personas y afecta a las cosas para las que se ha dado. En el canon 17 nos dirá, las leyes eclesiásticas deben entenderse según el significado propio de las palabras, considerando en el texto o en el contexto, si resulta dudoso u obscuro, si se ha de recurrir a los lugares paralelos, cuando los haya, al fin y circunstancias de la ley y a la intención del legislador. En el canon 18, las leyes que establecen alguna pena coartan el libre ejercicio de los derechos o contienen una excepción de la ley se deben interpretar estrictamente. El canon 19, cuando sobre una determinada materia no exista una prescripción expresa de la ley universal o particular o una costumbre, la causa, salvo que sea penal, se ha de decidir atendiendo a las leyes dadas para los casos semejantes o a los principios generales del derecho aplicados en la equidad canónica, a la injurisprudencia o práctica de la curia romana y a la opinión común y constante de los doctores. Fíjense que aquí este tema es importante. Yo lo puedo interpretar de cuando algo no está claramente legislado. En el derecho hay un término que se habla de la jurisprudencia, que bueno, son buscar hechos similares que hayan tenido X resultado y eso tratar de aplicarlo a esta situación. Entonces creo que es bastante completo este canon, que aunque es un poco denso en algunos de sus cánones, por lo menos para mí, pues uno puede extraer cosas bien interesantes, ¿no? El 20 dice, la ley posterior abroga o deroga a la precedente. Esto es lógico, ¿no? Una ley nueva quita la anterior, si así lo establece de manera expresa, o si es directamente contraria a la misma, u ordena completamente la materia que era objeto de la ley anterior. Sin embargo, la ley universal no deroga en cada derecho particular, ni en especial, a no ser que se disponga expresamente de otra cosa en el derecho. Ya en el numeral 21 dice, en caso de duda, no se presume la revocación de la ley precedente, sino que las leyes posteriores se han de comparar y en la medida de lo posible conciliarse con las anteriores. Y finalmente el 22, las leyes civiles a las que remite el derecho de la Iglesia deben observarse en derecho canónico con los mismos efectos, en cuanto sean contrarias al derecho divino, en cuanto no sean contrarias al derecho divino, ni se disponga otra cosa en el derecho canónico. Entonces, bueno, con ello terminamos este episodio 3. Ciertamente yo no dudo que haya muy buenos cursos en las redes sociales, gente que le haya dedicado mucho tiempo al tema de la interpretación de estos temas de ley canónicos, pero bueno, tratamos de nuestro tiempo y de nuestras posibilidades, comparto esta experiencia de leer los cánones, de hacer el ejercicio de crecer en el conocimiento de este tema tan denso, tan profundo, pero tan necesario. Y creo que si en la medida los laicos nos vamos formando bien, pues iremos dando contribuciones positivas a nuestra amada Iglesia Católica. Que Dios los bendiga, nos vemos en la oración.